¿Qué son las progresiones geométricas? Podemos definir una progresión geométrica como una sucesión de números reales, tales que cada término se forma multiplicando por una cantidad constante al término anterior. Ahora, en cuanto a algunas características de las progresiones geométricas, tenemos la siguiente. En primer lugar, denominamos razón de la progresión, en este caso r, como la cantidad que es constante y puede ser cualquier número real menos el número 0 y el número 1. Otra característica de las progresiones geométricas es cuando la razón r es positiva, es decir, mayor que más 1, decimos que la progresión es creciente, es decir, en valores absolutos, y cuando es positiva, menor que más 1 es decreciente, es decir, en valores absolutos. Otra característica de dichas progresiones son las siguientes. En los casos cuando la razón es negativa, los términos de la progresión son necesariamente alternados en signo, es decir, obtenemos en sus términos tanto valores positivos como negativos. Ahora, otra característica de estas progresiones geométricas son, podemos denotar los términos de una progresión geométrica de la misma forma como lo hacemos con las progresiones aritméticas. Recordemos entonces que podemos mostrar una progresión geométrica y aritmética denominada por su primer término, su segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta un término general o final. Y denotamos a R como la razón de la progresión. Ahora tenemos el término enésimo de una progresión geométrica. Dada una progresión geométrica representa una sucesión de términos que se forman multiplicando a cada término por una cantidad constante, R en este caso, que denotamos razón. Esto lo podemos escribir de la forma siguiente. Y tenemos entonces que, si queremos formar, en este caso, el segundo término, tomamos entonces el primer término y lo multiplicamos por nuestro valor constante o cantidad constante, que es R, que representa en este caso la razón. Ahora, tenemos entonces que el tercer término sería igual al segundo término multiplicado por la razón. De igual forma, tenemos entonces que si nosotros tomamos estos términos en función del primer término y la razón, podemos entonces reescribir. En este caso, el tercer término es igual al segundo término por la razón, donde sabemos que el segundo término es igual al primer término por la razón y escribimos entonces el primer término por la razón multiplicado a su vez por la razón. Multiplicando tenemos entonces que esto es igual al primer término por la razón o r elevado al cuadrado, dado que el cuadrado lo obtenemos de sumar. En este caso de sumar el exponente de r a la 1 más el exponente de r a la 1. Ahora, si queremos entonces ahora denotar el tercer término en función tanto del primer término como por la razón, tenemos entonces que el tercer término es igual al primer término por la razón al cuadrado. De igual forma tenemos que, si queremos obtener el cuarto término en función del primer término y la razón, tenemos entonces que sabemos que el cuarto término es igual al tercer término por la razón. Reescribimos esto entonces en función de la razón y sabemos que el tercer término obtuvimos que es igual al primer término por la razón al cuadrado. Sustituyendo dicho valor tenemos entonces ahora que multiplicar a sub 1 por r al cuadrado por r, donde eso es igual al primer término por la razón al cubo o a la 3. Y de igual forma tenemos entonces y podemos expresar el cuarto término en función del primer término y la razón. Tenemos entonces que el cuarto término es igual al primer término por la razón a la 3. Vamos ahora a obtener el quinto término en función del primer término y la razón. Tenemos entonces y sabemos que el quinto término lo podemos expresar como el cuarto término multiplicado por la razón.
Ahora, reescribiendo esto en el caso del cuarto término en función de la razón, donde sabemos que el cuarto término es igual al primer término por la razón al cubo, tenemos entonces lo siguiente. Decimos entonces el primer término por la razón al cubo por la razón. De igual forma obtenemos que esto es igual al primer término por la razón elevado a la 4, donde el 4 resulta de sumar el exponente 3 más el exponente 1 de la razón. Ahora podemos entonces decir que el quinto término en función del primer término y la razón es igual al primer término multiplicado por la razón a la 4. Ahora, si queremos obtener en este caso el sexto término en función del primer término y la razón, podemos entonces decir que el sexto término es igual al quinto término multiplicado por la razón. Ahora, sabemos entonces que el quinto término obtuvimos que era el primer término por la razón elevado a la 4. Si sustituimos dicha expresión, tenemos entonces lo siguiente. Ahora vamos a multiplicar en este caso el quinto término que está expresado en función del primer término y la razón, lo vamos a multiplicar por la razón. Y obtenemos entonces que eso es igual al primer término por la razón elevado a la 5. Es importante que observemos acá lo siguiente. Ahora, si observamos lo siguiente, sabemos que obtenemos que el sexto término expresado en función del primer término por la razón elevado a la 5, donde observamos que el exponente, en este caso el exponente de la razón es un número inferior al término, en este caso 6, de nuestro término general. Ahora, si queremos nosotros ahora obtener el séptimo término, sería entonces el sexto término multiplicado por la razón, donde sabemos que el sexto término está expresado en función del primer término por la razón. Ahora, sustituyendo tendríamos lo siguiente. Tendríamos ahora que multiplicar el sexto término que está expresado en función del primer término y la razón por la razón, donde obtenemos que eso es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la 6. Ahora, reescribiendo entonces el séptimo término en función del primer término y nuestra razón, tenemos entonces que esto es igual al séptimo término es igual al primer término por la razón elevado a la 6. Y de igual forma observamos entonces que el exponente de la razón es un número inferior al término, en este caso general 7. Ahora, de manera general podemos entonces expresar que si queremos hallar en este caso el término general, en este caso el décimo término, podemos decir que es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a un término inferior del término que deseamos obtener. En este caso tenemos que r es igual a L elevado a la 9, donde el 9 es el resultado de restar 10 menos 1. Ahora, de igual manera observamos que si queremos obtener el trigésimo término de una progresión geométrica en función, en este caso del primer término y la razón, basta entonces con obtener el exponente de la razón, que sería un número menos del término general, que en este caso serían los 30 términos. Ahora, de manera gráfica y de manera específica observamos que si queremos obtener el término de la posición 500, podemos expresarlo de igual forma como el primer término multiplicado por la razón elevado, en este caso a la 499, donde el exponente 499 lo obtenemos de restar, en este caso, el término 500 menos 1, en este caso el número 500 menos 1. Ahora, de manera general podemos entonces escribir que el término general de una progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, donde n representa el número de términos. Ahora, en cuanto a cada uno de los términos que vamos a utilizar, tenemos lo siguiente. Tenemos que a sub 1 es el primer término. Tenemos a sub n representa el último término de la progresión.
n es el número de términos y r es la razón de la progresión. Ahora, en cuanto de cómo podemos obtener la razón, es igual al término posterior dividido entre el término anterior. De manera que podemos decir que la razón en una progresión geométrica, en este caso sería, podríamos obtenerla de dividir el tercer término dividido en segundo término. O podemos, en este caso de una progresión que tenga 100 términos, podemos entonces obtener la razón como el término 100 dividido entre el término 99. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice: hallar los primeros 5 términos de una progresión geométrica que comienza en 8 y tiene como razón menos un cuarto. Lo primero que vamos a hacer entonces es obtener cada uno de los datos. Y nos dice, de estos datos nos dicen que el primer término de la progresión es igual a 8 y que tiene como razón menos un cuarto. Y nos dicen entonces hallar los primeros 5 términos de una progresión. Ahora, sabemos entonces que, por definición, que el término general de una progresión geométrica lo obtenemos como la multiplicación del primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Ahora, si queremos entonces hallar el segundo término sería igual a el primer término multiplicado por la razón elevado a la 2 menos 1. Sustituyendo ahora por cada uno de sus valores tendremos entonces lo siguiente. Sabemos que el término, en este caso el primer término es igual a 8 y la razón es menos un cuarto. Sustituyendo en la fórmula tenemos entonces 8 multiplicado por menos un cuarto elevado a la 2 menos 1. Luego, continuando con nuestras operaciones, tenemos que esto es igual a 8 multiplicado por menos un cuarto elevado a la 1, donde 1 resulta de restar 2 menos 1. Ahora, tenemos entonces que, de manera general, que nuestro segundo término es igual a menos 2, que es igual que multipliquemos 8 en este caso por menos 1 es igual a menos 8, dividido entre 4 obtenemos como resultado menos 2. Ahora vamos a obtener entonces ahora nuestro tercer término. Sabemos entonces que el tercer término en función del primer término y la razón es igual, en este caso el primer término multiplicado por la razón elevado a la 3 menos 1. Sustituyendo cada uno de los valores tenemos entonces que el tercer término es igual a 8 que representa nuestro primer término multiplicado por menos un cuarto elevado a la 3 menos 1. Continuando con nuestras operaciones tenemos entonces que el tercer término es igual a 8 multiplicado por, en este caso, menos un cuarto elevado al cuadrado, donde menos un cuarto representa nuestra razón. Continuando con nuestras operaciones sabemos entonces que si elevamos menos un cuarto al cuadrado sabemos que obtenemos un número positivo que obtenemos como resultado que es igual a un 16avo. Ahora, nuestro tercer término sería 8 multiplicado por un 16avo, que es igual a 8 dividido entre 16. Si dividimos tanto el numerador como el denominador por 8, obtenemos como resultado en el numerador 1 y en el denominador 2, y esto es igual entonces a un medio. Por lo tanto, podemos decir que nuestro tercer término es igual a un medio. Ahora nos corresponde hallar nuestro cuarto término. Sabemos entonces que el cuarto término lo vamos a obtener de multiplicar el primer término por la razón elevado en este caso a 4 menos 1. Ahora, sustituyendo por cada uno de sus valores tenemos entonces que el cuarto término es igual a 8, que es nuestro primer término, por menos un cuarto, que representa nuestra razón, elevado a la 4 menos 1. Ahora, operando tenemos entonces que el cuarto término es 8 multiplicado por menos un cuarto elevado al cubo. Ahora, observamos acá muy bien que estamos elevando menos un cuarto elevado al cubo y vamos a obtener de este resultado un valor negativo, el cual obtenemos de la forma siguiente. Sería entonces, menos un cuarto elevado a un cubo es igual a menos un 64avo. Luego vamos a multiplicar 8 por menos 1 es igual a menos 8 y dividimos dicho valor entre 64. Ahora, tenemos entonces ahora que simplificar esta fracción.
Dividimos entonces el numerador por 8 y el denominador por 8, obtenemos que eso es igual entonces a menos un octavo. Por lo tanto, podemos decir entonces que nuestro cuarto término es igual a menos un octavo. Ahora nos corresponde hallar nuestro quinto término, donde el quinto término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la 5 menos 1. Sustituyendo cada uno de los valores, tenemos entonces que el quinto término sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la 4, donde 4 es el resultado de restar 5 menos 1. Ahora, sustituyendo los valores, tenemos que el quinto término es igual a 8, que es nuestro primer término, multiplicado por menos un cuarto elevado a la 4, donde menos un cuarto corresponde a nuestra razón. Operando tenemos entonces lo siguiente. Sabemos que menos un cuarto elevado a la 4 es igual a 256 avos. Luego tenemos ahora que multiplicar 8 por 1, que es igual a 8, y dividir entonces dicho resultado entre 256. Ahora, si simplificamos esta fracción, obtenemos entonces que si dividimos el numerador por 8 y el denominador por 8, obtenemos entonces que eso es igual a un 32avo. Lo que quiere decir entonces que nuestro quinto término es igual a un 32avo. Ahora, de manera general tenemos entonces que hemos obtenido en este caso nuestra progresión geométrica de 5 términos, donde nuestro primer término sabemos que es igual a 8, el segundo término es igual a menos 2, nuestro tercer término es igual a un medio, nuestro cuarto término es igual a menos un octavo y nuestro quinto término es igual a un 32avo. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.